Es un día. Y está terminando el año con muchos movimientos políticos, porque la campaña se anticipó. El Pacto Histórico anuncia que se convertirá en un partido, que es un partido de coalición. Presentarán, quiere decir, todos los partidos del Pacto Histórico, Comunista, Polo Democrático, Unión Patriótica, Colombia Humana, candidatos únicos en una consulta presidencial, pero adicionalmente en una lista cerrada para las parlamentarias del 2026. Gabriel Becerra es parlamentario, representante de la Cámara y miembro del comité político de este pacto histórico. Doctor Becerra, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a ustedes y a la audiencia. Gracias. Decidida la unión que ustedes pactaron en estas últimas horas en su encuentro, en su congreso, doctor Becerra, ¿cómo van a hacer para elegir candidatos y para elaborar las listas parlamentarias? Bueno, hecho el anuncio, como usted ha indicado, que no es solamente alrededor del tema de candidatos, sino de la constitución de un movimiento político y de poder avanzar en un congreso constitutivo. En el tema específico de la conformación de estas listas, que como tú has comentado serán listas paritarias, que fue el ejemplo que dio el Pacto Histórico en las elecciones pasadas, serán listas cerradas con un mecanismo democrático de consulta para su elección. Lo que procede al Comité Provisional del Pacto, que se ha constituido con representantes de las organizaciones, es concertar un calendario para poder realizar ese proceso de presentación de las aspiraciones en el marco del pacto e ir a la realización de la consulta, evento que también necesitará ser concertado con la registraduría. Aquí, como usted lo sabe mejor que yo, pues hay una batalla también de prioridades, de egos, de quién tiene derecho, de quién encabeza, cuál es el partido que comanda la coalición. ¿Cómo van a hacer para elaborar esa lista cerrada? Es decir, salvo el esfero, ¿hay algún otro mecanismo que usted conozca? Sí, claro. Creo que lo que nos mostraron los hechos es que la lista cerrada nos permite canalizar alrededor de un proyecto y no solamente de egos y de individualidades el respaldo ciudadano. Y eso es muy importante no solamente para el pacto, eso es muy importante para la democracia colombiana. Y lo que se ha solicitado es que se haga a través de mecanismos democráticos. En la oportunidad anterior funcionó algo que llamamos un colegio electoral, que tomó las decisiones, pero pues generó polémica. En esta ocasión lo que se quiere es garantizar una especie de primarias de consulta que el Comité Provisional del Pacto tendrá que precisar, ¿no? Qué tipo de primarias serán las que se van a organizar, porque hay múltiples formas, si es abierto, si se va a hacer simultáneamente con otros partidos, porque eso depende también de la registraduría, cómo van a ser los mecanismos de garantía desde el punto de vista de la financiación y demás. Y lo que tendremos que hacer es un ejercicio de emulación interna, de democracia interna, que lógicamente no va a estar exento de disputas, de dificultades, pero ese es el ejercicio de construir un sujeto político. Doctor Becerra, ¿quién encabezó las listas al Congreso en el 2022? La encabezó Bolívar. Gustavo Bolívar. Bolívar, creo recordar, el orden eran Gustavo Bolívar, María José Pizarro. ¿Y usted se acuerda quién eligió ese orden? Sí, hubo un colegio electoral. Lo que pasa es que, digamos, ante los medios y la incomodidad también de algunos sectores, pues terminan sacando informaciones y conclusiones que los que participamos directamente del proceso podemos informar fehacientemente. Allí hubo un colegio electoral donde estábamos delegados de los que participamos en aquel momento. Y ese colegio electoral tuvo una reunión y en esa reunión se definió la conformación de la lista. Al Senado, sobre todo, fue de ese tipo. Y lógicamente fue un colegio electoral que tuvo en cuenta criterios. Ahora, el colegio electoral era un espacio mucho más reducido a lo que puede ser una consulta, sin lugar a dudas. Ok, eso para las parlamentarias. Y el candidato de las presidenciales, cada uno de estos partidos que se va a juntar alrededor del concepto Colombia, Pacto Histórico, cada uno de estos partidos, Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista, querrán tener su candidato presidencial, ¿cierto? Sí, pero además hay que decir que lo que nosotros hicimos
esta semana fue un anuncio donde, sobre todo las organizaciones que tenemos personería jurídica, tomamos, en el caso nuestro de la Unión Patriótica, por ejemplo, después de un congreso, una decisión que implica políticamente mucho, y es que colocar el centro de la unidad puede conllevar, y en estos momentos conlleva, a ceder una personería jurídica para integrarnos en una nueva. Eso tiene implicaciones internas y externas, y entonces somos los 5 partidos. Usted es Unión o los Patriótica, 4. usted en particular, ¿no? Sí, Néstor. Entonces hemos anunciado eso, pero lo que quiero llamar la extinción de estos partidos para el nacimiento de un pacto histórico unificado, si le estoy entendiendo bien. Partidos que pelearon por conseguir esa personería jurídica, Néstor, se la lucharon, y eso implica renunciar y entregarla para poder fusionarse. Sí. Pero muy importante que hayan colocado el tema, porque parte de las decisiones políticas que tomamos, teniendo en cuenta experiencias de América Latina, es que este no va a ser un partido que va a acabar la diversidad del pacto. Por el contrario, vamos a mantener un partido que en su estructura va a garantizar corrientes internas, como lo es el Frente Amplio del Uruguay o como se hace en el PT de Brasil. O sea, nosotros como Unión Patriótica no vamos a desaparecer como agrupación política. Estamos dispuestos a ceder el tema de la personería jurídica para una nueva personería jurídica, pero nuestra identidad no va a desaparecer, porque lo que para nosotros es importante es garantizar en la pluralidad la unidad. Y esa es una forma que permite la Constitución y la ley. Y sí, lo que quería decir era que, además de los partidos, porque esto no es simplemente una coordinadora de partidos, van a participar procesos y organizaciones sociales. El triunfo del pacto histórico estuvo en que fue capaz de conectarse con una realidad política de inconformidad y de necesidad de cambio que nosotros queremos mantener y ampliar. O sea, el pacto histórico hizo este anuncio no para cerrarse, sino para ampliarse. Doctor Becerra, ¿no fue por Gustavo Petro en particular? No te escuché bien. Que usted me dice que el triunfo del pacto histórico es el triunfo de un proyecto político, de una situación en particular. Yo le pregunto, ¿el triunfo del pacto histórico no tiene nombre propio? ¿No es Gustavo Petro, única y solamente Gustavo Petro? No, yo no creo, Néstor, porque la izquierda en su historia y el progresismo ha tenido gente de calidades muy buenas, como el compañero presidente Petro, Carlos Gaviria, Gerardo Molina. O sea, ha habido figuras de la izquierda muy cualificadas y muy representativas, pero acá lo que hubo fue un momento que coincidió, por un lado, la crisis política de las derechas y de los sectores tradicionales, un ascenso de la lucha social y una madurez en los sectores políticos para ponernos de acuerdo. Yo no tengo discusión del liderazgo del presidente Petro y de Francia Márquez y el peso que tuvieron, pero yo creo que no hay que desconocer que en este país ha habido una tradición de lucha, de resistencias sociales, políticas, culturales, intelectuales, coincidimos. No, de acuerdo, pero digo, teniendo en cuenta que Petro es un monstruo político con quien uno puede discrepar, como usted lo sabe, pero hay que reconocer una gran habilidad, es un gran político en Colombia y sabe hacer política. ¿Usted ve en este pacto histórico que están haciendo unificado un heredero de Gustavo Petro? Si nosotros queremos ofrecerle a la sociedad un proyecto consistente, ese proyecto no puede depender de una persona. Así como yo comparto con usted, hoy tengamos a un hombre y a una mujer de las calidades de Petro y de Francia. Pero yo creo que el desafío que tenemos ahorita Becerra, es lo buscar mismo decía otro liderazgo. El uribismo, y el uribismo era Uribe, como la izquierda es solamente en Colombia Gustavo Petro. Pero Néstor, en la realidad política del país, a pesar de toda esta tendencia a la individualización y a la fragmentación, también hay que reconocer que hay corrientes políticas, y en este país hay una corriente política del progresismo y de las izquierdas que existe, que es real, y que si es capaz de unirse va a tener una incidencia en las definiciones políticas del próximo gobierno, pudiendo ganar o siendo en cualquier caso una realidad determinante para la democracia colombiana.
Entonces, muy bien el tema de los liderazgos, pero el presidente Petro es uno solo y él ya no se puede reelegir. Nosotros tenemos que ganar la conciencia de que necesitamos un proyecto colectivo y promocionar nuevos liderazgos. Ese es el desafío que tenemos. Representante Becerra, para las pasadas elecciones se pusieron de acuerdo en que el mecanismo era la consulta. En esta oportunidad, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el mecanismo para elegir ese candidato único de este partido, de este movimiento de izquierda? Buenos días, ¿con quién hablo? María Camila Orozco, representante. Hola María Camila. María Camila, la vez pasada no fue una consulta, fue un colegio electoral. Un colegio electoral que componíamos los partidos del momento más sectores políticos. La presidencial le ganó Petro a Francia Márquez. Sí, claro. En la presidencial fue una consulta abierta, popular. En este momento queremos hacer la consulta también. Ahora, lo que tenemos que definir, y eso no lo defino yo, lo definirá el comité político, es si la consulta la hacemos inicialmente como pacto o si hacemos una consulta en el marco del Frente Amplio y como pacto buscamos otro mecanismo para colocar un solo nombre dentro de una consulta con sectores que nosotros queremos reunir también en el marco de lo que hemos llamado un Frente Amplio, una convergencia, María Camila. Pero en cualquier caso, la participación del pueblo en la decisión del candidato que debe mantener la continuidad del gobierno va a ser necesaria y nosotros la reclamamos. Sí, representante, ¿cuáles son los nombres entonces que tienen en este momento en el tintero para lograr ese liderazgo del que usted habla y que ya no va a ejercer el presidente Gustavo Petro porque no puede ser candidato? Pues yo creo que hay un espectro bastante amplio, no solamente del pacto, sino en lo que pudiésemos llamar un bloque progresista alternativo que ha empezado a emerger, algunos ya con decisiones más claras, en el caso de María José, pero sabemos también de las aspiraciones de la exministra de Salud, sabemos de las aspiraciones que están por definirse en el caso de figuras como Susana, Muhammad, en el caso de Carlos Caicedo, de Daniel Quintero, y en el espectro del liberalismo y demás habrán otros nombres que van a aparecer y que nosotros estamos dispuestos a encontrar puntos de encuentro para ofrecerle al país. Carolina Corcho, ¿usted Carolina Corcho se ha manifestado como una precandidata. Okay. Ella ha hecho ya su manifestación pública de que va a ser precandidata y es pues desde el punto de vista de los derechos que nos asisten a todos los ciudadanos, pues claro, una mujer con aspiración, ¿no? Carolina sí. Corcho, Daniel Quintero, me estaba mencionando usted, María José Pizarro, Gustavo Bolívar. Carlos Caicedo, Gustavo Bolívar, y yo creo que estamos empezando una etapa de estas recomposiciones donde van a ir emergiendo nombres. No, ahora lo que vemos... No, sabe que estoy un poquito sorprendido porque usted no me ha mencionado unas personas que yo pensé encabezaban esta lista de posibles, por ejemplo... ¿Cómo cuáles, Néstor? Roy Barreras. Roy Barreras. Pero es que yo estoy hablando sobre todo del espectro nuestro, del pacto. No, porque me viene hablando de un Frente Amplio. No me ha mencionado a los conversos, no me ha mencionado a Roy Barreras, a Murillo, no me ha mencionado... Pero ellos son realmente de corrientes socialdemócratas, liberales, que valen la pena también con ellos llegar a acuerdos, ¿no? No, Roy fue senador del Pacto Histórico. Sí, pero tú sabes que Roy llegó al Pacto Histórico no representando al progresismo ni a la izquierda. Roy llegó al Pacto Histórico representando sectores de la política tradicional que entendieron que no tenían ninguna posibilidad de llegar al gobierno manteniendo las posturas de respaldo. ¿Ustedes van a sacar a Roy de esta colada? No, hemos hablado con Roy, nos hemos visto con él y yo sé que Roy va a seguir aportando a un proyecto de Frente Amplio desde su liderazgo, que lo que quiero clarificar es un liderazgo que incluso cuando ha estado en el pacto es un liderazgo que se reclama en el liberalismo y en la socialdemocracia. Vale, escuchan ustedes al parlamentario, al doctor Gabriel Becerra, del comité político de este naciente pacto histórico. Si me permite la última pregunta, doctor Becerra. Claro que sí. El suyo, ¿quién es su candidato presidencial, el que usted quisiera? Bueno, nosotros estuvimos con el presidente Petro, teníamos resuelto ese problema muy fácilmente en el periodo pasado cuando tomamos la decisión en primer lugar de respaldarlo. En este momento tenemos más complicaciones, porque nosotros queremos una candidatura que sea capaz de convocar las mayorías. Por el momento vemos que hay liderazgos con trayectoria, con calidades,
pero que todavía no logran convocar suficientemente la unidad y las mayorías, y vamos a hablar con todos para que al finalmente tomemos una decisión. Pero por ahora no hemos tomado. No la hemos tomado, Néstor. Usted individualmente, sin el plural, ¿cuál es el candidato que a usted hoy le gusta? Eso no es pecado. A él le gusta una candidata. Mujer. Es que eso quería preguntarle, si se van a ir más por el lado de una candidata o van a seguir la línea de los candidatos. Usted es como de línea María José, ¿no? Yo preferiría, yo respeto y trabajo mucho con María José porque compartimos una generación de antes de que estuviéramos en el ejercicio político, pero debo ser responsable porque soy vocero de mi partido, y en mi partido no hemos tomado la decisión, y yo estaré con la decisión que tome mi partido, y yo sí quisiera que fuera una mujer. En eso sí le soy franco. Quisiera que fuera una mujer y quisiera que comenzaba con MJ el nombre. No, creo que María José, como los demás candidatos, tiene simpatizantes, pero también tiene compañeros que todavía no están de acuerdo en la OPE, entonces yo prefiero que hagamos el ejercicio democrático, pero sí voy a defender que sea una mujer. ¿Pero Francia Márquez suena ahí? No, ella dijo ya que no. O definitivamente. La vicepresidenta dijo que no. María Camila. María Camila, ya Francia tampoco entiendo. Ella tiene un compromiso con el pueblo, con la gente, de hacer este gobierno. No quiere, pero usted sabe que en política todo puede pasar. Sí, pero pues también reconozco que Francia viene de un liderazgo social, popular, político, donde el tema de cumplirle la palabra a la gente es muy importante, y tengo mis dudas de que ella dé ese paso. Creo que habrá otros momentos. Yo tampoco la veo. Gracias, doctor Becerra, un gusto saludarlo, le deseo feliz Navidad. Gracias, Néstor, a ti, a María Camila, a todos, feliz Navidad.